Hermanos, que el Señor le bendiga una vez más. Es un privilegio para mí estar aquí frente a ustedes. Doy gracias al Señor porque ha sido bueno, me tiene en este país. Me presento delante de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Elinaí Fomona Torres. Va a tener una buena tarea para aprender mi nombre. Si usted batalla para aprenderlo, no se preocupe, también yo batallé. Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, estamos aquí en esta ciudad de Córdoba, en esta maravillosa ciudad. Hace 1 año y 8 meses que entramos a este país. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, nos ha abierto puertas. En mayo cumplimos 1 año de dar inicio a la misión, a la Iglesia Bíblica Bautista Fundamental Independiente Betel. Así que, hermanos, estamos en barrio San Ignacio, ahí muy cerca de Villa Urquiza. Hermanos, ahí estamos trabajando por la gracia del Señor y Dios ha sido muy bueno. Así que yo estoy agradecido con el Señor. También en esta mañana quiero agradecer al pastor Víctor. ¿Cuántas nacionalidades tienen ahí la obra? Muy bien, el pastor Víctor pregunta cuántas nacionalidades. Casi todo Sudamérica. Hermanos, hay algunos hermanos, comenzamos con unas familias de Perú y el Señor ha sido bueno con estas familias. Nos visitan a veces familias de Bolivia, de acá Argentina algunos, y tenemos una familia de Venezuela también, y luego nosotros, los mexicanos. Así que cada vez que tenemos una comida, ya piense nada más, un buffet internacional. Así que si gusta visitarnos por ahí, va a ser bienvenido, va a tener el privilegio de comer comidas de diferentes países y sin ir a otro país, aquí mismo, ¿verdad? Aquí en Córdoba. Bueno, así que gracias al Señor por la bendición que nos da de estar ministrando, por la gracia del Señor, el pastor Víctor, un buen amigo, y la verdad que él nos animó a comenzar aquí. Nosotros teníamos planes de ir a Río Tercero, una ciudad a 140 kilómetros de Córdoba, y el Señor cerró todas las puertas, no encontramos ninguna casa para alquilar, como que diciendo el Señor, acá no lo necesito. Y había la necesidad de comenzar en esas familias, ahí en barrio San Ignacio, y bueno, el hermano Julio que tocó la guitarra, es un experto en la guitarra, hermanos, así que gracias a Dios por la bendición que nos permite trabajar con ellos. Bueno, hermanos, para los pastores es un gusto conocerles, algunos que apenas estoy conociendo, me alegra conocerles, saludarles de otros países. Vamos a estar el día de hoy, mañana. Si usted gusta acercarse, estamos para ahí para atenderle y bueno, para conocernos y darnos a conocer también. Y les pedimos sus oraciones para que Dios nos siga abriendo las puertas en ese lugar. Ahora sí que cuando uno comienza hay muchas necesidades, los pastores que han comenzado saben de esto, así que oren por nosotros para seguir adelante. Les presento también a mi esposa, ¿verdad? Deina Victoria Hurtado, también de México, del estado de Durango, y bueno, yo del estado de la provincia de Guerrero, y gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Bueno, hermanos, el tiempo se va rápido, el Señor ya viene muy pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Ya está por sonar la trompeta, hermanos. Así que es tiempo de convertirnos en pescadores de hombres, pescadores que Dios busca. Y hermanos, ahora sí que nosotros como predicar en esta conferencia, ya estamos temblando hace muchos días atrás, pero oramos para que el Señor nos use, porque nuestro anhelo, nuestro deseo de cada predicador al ponerse detrás de este púlpito es que seamos de bendición a cada persona, a cada hermano, a cada siervo de Dios aquí en esta conferencia. Por alguna razón el Señor nos ha traído aquí, porque Él quiere bendecirnos de una manera especial. Así que hay que estar contentos, así como los hinchas de Talleres. Hermanos, cuando meten gol ahí Talleres, nosotros estamos aproximadamente 1 kilómetro menos tal vez del estadio y se escucha todo. Así que hoy en esta mañana podemos también estar contentos y decir amén. Todavía nos despiertan. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Estaba sufriendo porque en cada predicación, hermanos, a veces nos van quitando un poco, pero no es que nos están quitando el mensaje, hermanos, es que Dios quiere afirmar y Dios quiere repetir una vez y otra vez, porque la repetición es importante, hermanos, es parte del aprendizaje. Así que Dios desea que cada uno llevemos estas verdades en nuestro corazón, en nuestra mente, para que regresemos a nuestra casa, a nuestra ciudad, a predicar, a ser pescadores de hombres. Yo le voy a invitar, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al verso 7.
Y si usted lo va encontrando, se pone de pie para darle lectura, puestos de pie para que descanse unos minutos. Y vamos a leerlo. Yo leo el 1, usted es el 2 y nos unimos en el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al verso 7. ¿Estamos ahí? Digan fuerte amén. Amén. Muy bien, ya sé que están despiertos aquí. Ya no tengo que despertarlos en la predicación, hermanos. Hermanos, yo creo que soy el predicador más joven, así que oren por nosotros para que Dios nos fortalezca en esta mañana. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Todos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Padre que estás en los cielos, te pedimos que nos suministres en esta hora con tu Espíritu Santo. Yo te ruego que me uses, me des palabras para poder ser de bendición a cada uno de mis hermanos. Gracias por este privilegio. Sé que es una gran responsabilidad, pero es un honor y un privilegio para mí. Y gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo lleve a lo más profundo de nuestro corazón tu palabra y que podamos ser edificados, ser animados, exhortados también a obedecerte, a servirte y a amarte. Gracias en Cristo Jesús, bendiga tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarte de este tema, hermanos, que tal vez a veces no nos gusta. Yo quería predicar acerca de ser pescadores. ¿Por qué el Señor escogió a unos simples pescadores? Porque hay algo especial en la pesca que se compara con salir a ganar almas, con trabajar con la gente. Pero el Señor, hermanos, me ha dado también esta verdad que es muy importante hablar. La carnalidad impide el crecimiento espiritual. La carnalidad impide el crecimiento espiritual. ¿Cuántos aquí presentes, amados hermanos, antes salían a pescar almas, a predicar el Evangelio? ¿Cuántos hermanos, hermanas, con ese ánimo, con ese celo, ese fervor en su vida? Pastor, yo voy a predicar, voy a traer gente, pero ya han dejado. ¿Cuántos hermanos tiene años ya de ser salvo, de estar en la iglesia, pero aún no ha salido a pescar, no ha salido a predicar el Evangelio? Y yo creo que ya es tiempo. Y la razón, hermanos, principal sería porque la carnalidad nos ha impedido. La carnalidad nos ha impedido de hacer la obra de Dios. La carnalidad son los apetitos y deseos e impulsos desenfrenados del antiguo hombre, es decir, el hombre que está viciado con todo el deleite temporal. Es la antigua naturaleza que se despierta en nosotros, viva y activa para cometer con avidez hechos pecaminosos. Y vamos a tomar ejemplo de esta iglesia. No vamos a dar tanta explicación porque muchos ya conocemos esta iglesia cómo era y aparte por el tiempo, pero vamos a tomar de ejemplo a estos creyentes de la iglesia allá en Corinto. El apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Fue la primera vez que entró al continente de Europa y en Hechos capítulo 8 nos da detalles acerca de esta iglesia. Ahora, los creyentes eran en su mayoría gentiles de clases humildes. Los creyentes, pero ellos apreciaban más la vida intelectual que la moral. En gran parte, la clase de su vida que ellos tenían en sus costumbres culturales fueron puntos a su favor para que esta iglesia se llenara de tantos problemas. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de los creyentes, la iglesia local, porque nomás es ahí, no hay más iglesia.
la iglesia local. Y no es el edificio, no es un salón, no es un auditorio, son las personas, los creyentes, los salvos. Por eso, si no eres salvo, tienes que recibir a Cristo para que seas parte de la iglesia. El hecho de estar aquí no significa que seas hijo de Dios, sino que hay que recibir a Cristo como Salvador personal, para que podamos ser hijos de Dios, para que Cristo nos añada a su iglesia, que es su cuerpo. ¿Por qué estos creyentes de esta iglesia estaban cometiendo tantos pecados, como el apóstol Pablo les está enseñando? ¿Por qué Pablo les dice que no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales? ¿Por qué razón? Porque andaban en la carne, amados hermanos. Dice, porque de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como es a espirituales, como a maduros. Algunas versiones traducen esta palabra, maduro. ¿Por qué no crecían en su vida espiritual? Ellos tenían un problema y ese problema les llevó a generar muchos más. La Biblia, hermano, nos dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, el segundo nacimiento, nos es necesario crecer en la gracia del Señor, nos es necesario crecer espiritualmente. Cada persona que ha recibido a Cristo, de inmediatamente se convierte en un bebé, pero debe crecer espiritualmente. La Biblia nos dice que debemos de crecer en la gracia de Dios, como lo enseña el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:18. Debemos crecer en conocimiento. Nos dice Colosenses 1:10. Cuán importante es conocer más de la palabra del Señor, llenarnos más del conocimiento. Así como usted y yo adquirimos conocimiento de este mundo, que es importante que cada creyente adquiera conocimiento de las Escrituras. Debemos crecer en amor para mostrar a otros el amor, en fe, que es necesario, y así en cosas que son prácticas de la vida cristiana, como lo enseña 1 Corintios 15:58. Entonces debemos crecer espiritualmente. ¿Cuál era su impedimento para no crecer? ¿Qué les impedía a esta congregación? Porque, hermanos, Dios es el que da el crecimiento. Pero la razón principal, hermanos, es una, y es la que nos va a detener, o las que está deteniendo a muchos creyentes hoy en día. Es que esta iglesia o estos cristianos, estos creyentes, andaban en la carne, vivían practicando lo que la carne les impulsaba, hacían las cosas como si ellos no hubieran sido salvos, se les hacía muy fácil practicar todavía las mismas costumbres antiguas. Ahora, cuando fuimos salvos, hay que entender esto, que la naturaleza espiritual se plantó en nosotros, pero la naturaleza antigua, la carnal, el viejo hombre, aún sigue en nosotros. Y si alimentamos esa antigua naturaleza, nos va a seguir controlando. Y a veces tantos creyentes, hermanos, son controlados todavía por la naturaleza carnal, el antiguo hombre. Aquel que está viciado con los deleites del pecado, con las cosas de este mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Gálatas 5:17 al 21? Por el tiempo no lo vamos a leer, pero apunten la cita. Ahí nos da una lista, hermanos, de cosas que se hacen o se practican cuando andamos en la carne. Ahí nos da varias cosas. El creyente que se deja dominar por la carne va a practicar las mismas cosas que hacía antes de ser salvo. No va a haber un cambio, no va a haber diferencia, porque aún sigue en la carne, sigue alimentando la antigua naturaleza. ¿Cuál es el resultado de andar controlado por la carne? Vamos a ver algunas razones, hermanos, que Pablo enseña a esta iglesia. Que estos cristianos estaban haciendo cosas porque estaban viviendo en la carne. Y yo creo que aquí presentes puede haber hermanos, jóvenes, nuevos creyentes o ya creyentes que tienen años de ser salvos, que todavía andan en la carne. Hermanos, la carne nos priva de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La carne, hermanos, no nos deja agradar a Dios, no nos deja vivir vidas transparentes. Si vamos a ser pescadores de hombres, necesitamos, hermanos, crecer en nuestra vida espiritual. Vamos a ver unas cosas, hermanos, que Pablo nos enseña, que suceden cuando nosotros
en todas las generaciones de creyentes suceden cuando andamos en la carne. Número 1, andar en la carne nos lleva a pecar desenfrenadamente. Andar en la carne nos lleva a pecar desenfrenadamente. 5:1 de Corintios. ¿Qué nos dice capítulo 5, verso 1? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira los pecados que cometía estos creyentes, porque andaban controlados por la carne. Nos lleva a pecar desenfrenadamente. Algunos habían fornicado, otro cometió incesto. Esto debido a que se dejaron llevar por los deseos de la carne. Cuando usted y yo, hermano, nos dejamos llevar por la carne, vamos a cometer tantos pecados que después nos vamos a lamentar. 2, ser controlado por la carne genera pleitos en la congregación. Andar controlado por la carne, hermanos, genera muchos problemas en una iglesia, en una congregación. Los creyentes que causan más pleitos en las congregaciones son aquellos carnales que viven una doble vida y no se interesan en separarse de la mundanalidad. A veces el mundo anda dentro de las iglesias y por eso los incrédulos ya no quieren ser salvos, porque, hermanos, ya no hay diferencia de un cristiano, de un nuevo nacido. Si tenemos una nueva vida por Cristo, dice la palabra de Dios, que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nuevas prácticas, nuevo estilo de vida. Y el mundo debe ver, hermanos, que nosotros somos diferentes porque Cristo está en nosotros. Entonces, a veces, problemas en la congregación. ¿Qué nos dice 6:6? Capítulo 6, verso 6 y verso 7. El apóstol Pablo está atacando, está enseñándoles y descubriéndoles los problemas que había en la iglesia. El verso 6, capítulo 6, verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque había, hermanos, pleitos. Y luego que nos dice 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, andar en la carne, iglesias llenas de problemas, divisiones dentro de la iglesia, porque hay creyentes, hermanos, que todavía se dejan controlar por la carne. Número 3, andar en la carne nos hace actuar como niños. ¿Cómo actúa un niño? Está contento si le das algo, al ratito está enojado. Pero el niño también, hermanos, no entiende muchas cosas. Y así hay tantos creyentes que todavía no entienden muchas cosas. Es por eso, hermano, que hay decenas de creyentes en las congregaciones que no entienden la enseñanza porque son niños, no han crecido. Pero ya tiene años de que fueron salvos, de que nacieron de nuevo. Pero la carne, hermano, nos hace actuar como niños. El niño se enoja, así como hay muchos creyentes que se enojan por la predicación o por cualquier cosa, porque todavía actúan como niños. Y, hermanos, estamos viendo que andar en la carne nos lleva a estas cosas. 4, andar en la carne limita la capacidad de recibir el alimento sólido. El punto anterior de andar en la carne hace actuar como niños, lo vemos en el versículo 1 del capítulo 3, donde Pablo le dice, como a niños en Cristo, que no pudo hablarles como a los maduros, como a hombres capaces, porque eran niños todavía. Y luego acá nos vemos en el punto número 4, que andar en la carne limita la capacidad de recibir el alimento sólido. Capítulo 3, verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Os di a beber leche, como le encanta a los niños la leche. Pero el que es ya grande, quiere puro asado, ¿no es cierto? Entonces, hermano, cuando andamos en la carne,
limita la capacidad de recibir el alimento sólido. La Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. La carnalidad no permite tener capacidad para recibir un alimento sólido de la palabra de Dios. Por eso mucha gente busca iglesias que no les predican la palabra de Dios, porque no aguantan a la enseñanza verdadera, la sana enseñanza. Buscan iglesias donde pasan todo el tiempo en más música, en otras cosas que en la palabra de Dios. Y número 5, andar en la carne nos lleva a ser seguidores de hombres. Andar en la carne, el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia y está diciéndoles que ellos eran seguidores de los hombres. ¿Qué nos dice ahí capítulo 3, versos 4 y 5? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Capítulo 1, verso 11 y verso 13. Capítulo 1, verso 11 al 13. Verso 11 dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy del apóstol Pablo, porque es el apóstol que el Dios escogió para que fuera a los gentiles, como era una iglesia gentil. Yo soy de Pablo. Otro decía, yo de Apolos, porque era un gran orador. Y así cada uno tenía, siguiendo a los hombres. Otro, no, yo de Cefas, yo de Pedro, porque él caminó sobre las aguas y yo también quiero hacer eso. Hermanos, ahí sigue diciendo, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, pero el otro más espiritual. No, estos son hombres. Yo voy más arriba todavía. Yo de Cristo, yo del Mesías, el gran maestro de Israel. Y de seguro, hermanos, que era el más carnal. Andar en la carne nos lleva a ser seguidores de hombres. ¿Cuántos creyentes, hermanos, siguen a los hombres? Siguen a los pastores. Muchos creyentes siguen más a los hombres que a Cristo. Hay en las congregaciones personas que respetan más la palabra de líderes, de los hombres, los pastores. Y no estamos diciendo que no se deben de respetar. La Biblia los enseña que debemos de obedecerlos y sujetarnos a ellos. Pero hermanos, los creyentes son seguidores a veces de los hombres. Hay que seguir a Cristo. Hay que poner nuestra mira solamente en Él. Pero la carne nos lleva a ser seguidores de hombres, a formar grupos. Yo con este pastor me junto, yo con el otro, porque este es mexicano, son gritones. Porque este es americano, trae plata, me junto con él. Y así con cada uno. Hermanos, no, hay que juntarnos con el Señor, hay que seguir a Cristo, pero necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Y número 6, andar en la carne detiene el crecimiento que Dios da. Andar en la carne detiene el crecimiento que Dios da. Dios quiere que todo creyente crezca en gracia, en conocimiento, en su vida espiritual. Y ahí nos dice, capítulo 3, verso 6 y 7. 6 y 7. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que da el crecimiento. Pablo tuvo parte, Apolos tuvo parte, uno sembró, otro regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es la medida, el Señor Jesucristo, para crecer. Él nos va a dar el crecimiento. En la iglesia local hay muchos creyentes que tienen años de ser salvos, pero no han crecido en el conocimiento de Dios, porque aún andan en la carne y no aplican la enseñanza a sus vidas. Hermanos, el Señor quiere iglesias cristocéntricas. Que Cristo sea el líder, la cabeza, y nosotros sus siervos. Pero necesitamos nosotros entender como cristianos que debemos crecer. La carnalidad ha sido y es el veneno que sigue intoxicando a la iglesia. La carnalidad causa el mal testimonio en las iglesias por andar en la carne. La carnalidad no deja que los creyentes salgan a predicar, a ganar almas. ¿Por qué no van? Porque, hermanos, andamos en la carne, nos dejamos controlar por la carne. Hoy no quiero, hoy no puedo, no tengo ganas, tengo otras cosas que hacer. Pero nos dejamos llevar por la carne.
Cuando el Señor nos ha dado una orden para ir a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Como dijo el pastor Sacal, yo fui hasta lo último. Bueno, yo también hasta el último país de la tierra. Y hermanos, la Biblia nos enseña que Cristo está dando el mandato, la orden de ir a todo el mundo. Pero ¿por qué pocos son los que salen? ¿Cuándo fue la última vez que salió a predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo tiene que dejó de salir a llevar el Evangelio, a tocar una puerta, a ir a hablar a las personas y decirle Cristo te ama? ¿Cuánto conocimiento se necesita para decir que Cristo murió por cada pecador? ¿Cuánta Biblia necesitamos, hermano, para poder dar el plan de salvación? Pero lo que nos detiene es la carnalidad. Por eso muchos creyentes no salen a predicar, tienen meses o años. ¿Cómo van a oír las personas si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Si no enviamos más misioneros. La carnalidad es causa de desánimo a otros. Andas carnal y desanimas al otro, al nuevo creyente. La carnalidad, hermanos, trae muchos problemas a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestros hogares. El esposo anda de pleito con la esposa y la esposa también con el esposo, porque andan en la carne. Entonces, hermanos, necesitamos poner freno. La carnalidad trae problemas a nuestro matrimonio, incluso separarlos, divorciarlos. Aún entre creyentes, es triste eso. ¿Cuál es el remedio para controlar la carne? Para ir concluyendo. 3 cosas. ¿Cuál es el remedio para controlar la carne? Bueno, hermanos, si usted sabe, se da cuenta, el Espíritu Santo le está redarguyendo ahora mismo. Usted sabe cómo está viviendo su vida, porque en la carne, hermanos, no vamos a tener comunión ni deleite con Dios. Por eso muchos cristianos ya no oran, porque andamos en la carne. Pero ¿cuál es el remedio? Si anda en la carne, hay que ahora andar en el Espíritu. Hay que pasar a andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16. Y puede apuntar otra cita más, Romanos 8:9. Pero vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 16. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a estos creyentes. 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo mora y vive en el creyente. Si eres salvo, el Espíritu Santo selló tu corazón. Si no eres salvo, es más, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no te da testimonio que eres su hijo, no eres salvo. Tienes que arrepentirte, creer en el sacrificio de Cristo para salvación. Porque cuando recibimos a Cristo, sella nuestro corazón. Y ahora, hermanos, podemos andar en el Espíritu. De la carne pasemos a andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, dice Pablo, no satisfacer los deseos de nuestra carne. Porque, hermano, la carne es bien salvaje muchas veces. Nos quiere controlar. 2, abstenernos de los deseos de la carne, como lo dice 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro, no fue el primer papa Pedro, fue el apóstol Pedro, el apóstol que escogió el Señor, el pescador. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque vamos de paso. Y ya vamos a llegar a la patria celestial, a la mansión gloriosa. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos, hermanos, de los deseos de la carne. No le des rienda suelta a la carne, no le hagas caso. Tenemos al Espíritu Santo, pero hay que orar, hay que estar de rodillas para que Dios nos fortalezca. ¿Cuántos creyentes, hermanos, están muy débiles en su vida espiritual? Y por eso cometen muchos problemas, muchas tonterías en su vida, malas decisiones por andar controlado en la carne. Y número 3, haced morir todo lo terrenal, todo aquello que provoca pasiones desordenadas en la carne. Colosenses 3:5. Aquí tenemos el remedio para la carnalidad. Colosenses capítulo 3, verso 5.
3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, la Biblia aquí está enseñando que andar controlado por la carne es tener idolatría. Dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Tremendo, hermanos. Última cosa para concluir: renunciar a los deseos de la carne. No es fácil renunciar a los deseos de la carne, pero tenemos que renunciar. Tito, el más chiquitito, Tito 2, 11 y 12. ¿Está bien, hermanos? ¿Todavía no se duerme? Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, hermanos. La gracia de Dios, el favor de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice el 12: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Joven, regresa a tu hogar, a tu casa, y apártate de la mundanalidad, de los deseos de la carne, y sirve al Señor. Y cada hermano aquí presente, que regresemos, hermano, y que pongamos remedio a nuestra carne. Si no, nos vamos a meter en problemas. Dios quiere iglesias victoriosas, iglesias que sean pescadores de las personas, pero no lo vamos a lograr si andamos en la carne. Vive para Dios. Toda nuestra vida, hermanos, es para el Señor, pero necesitamos dar testimonio, vivir una vida espiritual, ya no vivir como la antigua vida, en los vicios, los deleites temporales del pecado. Somos nuevas criaturas. Así que, hermanos, tenemos un reto. Padre que estás en los cielos, ayúdanos, que no seamos controlados por la carne. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Bendiga tu palabra. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios le bendiga.